La manera en la que amas no empieza tus relaciones, empieza en lo que ves de ti. Y ahí coincide la psicología profunda, la tradición contemplativa y la experiencia clínica. Carl Jung lo formuló con mucha precisión en esta frase. Dice, hasta que no haces consciente lo inconsciente, eso va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. Y cuando llevas esta frase al terreno de los vínculos, entonces deja de ser una reflexión bonita y se convierte en un mapa muy claro de por qué eliges, a quién eliges y por qué muchas veces repites lo que te duele. Porque lo que eliges en el amor no es solo una persona, es una experiencia emocional conocida. Freud decía desde otra perspectiva que no amamos el presente de forma limpia, sino que amamos a través de la repetición. Dice, el psiquismo tiene una tendencia muy concreta y es volver a crear escenarios emocionales antiguos con la esperanza inconsciente de resolverlo. Y esto no es una teoría abstracta, esto es lo que vemos todos los días. Personas que dicen, ah, no entiendo por qué acabo con alguien que no me comprende, no sé por qué estoy siempre con alguien que no se compromete, no entiendo por qué siempre doy más de lo que recibo, no entiendo por qué me engancho a quien me hace daño. Y perdona que te diga, sí, sí se entiende, porque es que no es casualidad, es una coherencia interna. Freud a esto lo llamó compulsión a la repetición y añadió algo clave, que fue la transferencia, ¿no? Que no ves al otro tal y como es, sino que ves al otro a través de tu historia. Y por supuesto el otro también te ve a ti a través de su historia. Así que es complicada lo de relacionarse, porque tu pareja no es solo tu pareja, es en parte una representación emocional de tus figuras anteriores. Por eso reaccionas con tantísima intensidad y es porque no estás solo en el presente, o sea, se te desata una reacción, pero que ha conectado con todo tu pasado, ¿vale? Ahora bien, aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas en una trampa muy fina, muy elegante, que es la trampa de entender. Ya sé que esto me viene de la infancia, ya sé que tengo apego ansioso, ya entiendo mi patrón y sin embargo siguen repitiendo porque te voy a decir algo, entender no transforma, solamente explica, pero no modifica la forma en la que tu cuerpo responde pues cuando alguien se aleja, ni cómo gestionas tú la incertidumbre, ni qué haces cuando sientes miedo a perder. Entender no cambia nada. Entonces, aquí, como dice los budistas, Thich Nhat Hanh, plantea que el problema no es el vínculo, es la forma en la que te agarras a él. Buda lo lleva todavía más lejos. Dice que el apego es una de las raíces del sufrimiento. Y el apego es por algo por lo que tenemos que pasar, pero el apego es diferente al amor, porque eh, el apego es necesitar que el otro sea de una manera determinada para que tú estés bien. Eso es querer fijar algo que por naturaleza cambia, porque todo está en continuo cambio, intentar asegurar lo que no es asegurable. Y eso es lo que genera esa tensión constante, el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente y el miedo a que el otro se vaya, cambie o se aleje. Y aquí aparecen dos movimientos habituales. Uno, o te adaptas para no perder o te alejas para no depender. Y en ambos casos, te diría, no estás en una relación, estás protegiéndote. Si unimos todo esto que venimos diciendo, el mapa se vuelve muy claro. Porque Freud dice, repites lo no resuelto. Jung dice, lo inconsciente dirige tu elección. Y Buda o Chinahan dice, te aferras y eso es lo que te genera sufrimiento. Y aquí viene lo más importante, porque esto no es un problema teórico. Esto es lo que está definiendo tu vida afectiva. Así que vamos a ordenar como tres escenarios muy claros. Por ejemplo, el primero, la repetición automática. No ves el patrón,
Sientes que te toca, que tienes mala suerte, que es tu destino y que el problema, por supuesto, son los demás. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tus relaciones son intensas, desgastantes y muchas veces dolorosas, porque confirman lo que ya conoces. El segundo escenario es una conciencia parcial. Empiezas a ver, nombras el apego, entiendes tu historia, pero cuando alguien no contesta un mensaje, tu cuerpo reacciona exactamente igual. Cuando sientes distancia, aparece la misma ansiedad. Cuando alguien se acerca demasiado, te bloqueas. La consecuencia es que vives en permanente contradicción. Y es decir, sabes, pero no puedes sostener lo que sabes. Este es el punto delicado, porque aquí muchas personas creen que ya han cambiado y no, no han cambiado, han entendido. El tercer escenario es la conciencia integrada. Es decir, aquí empieza el trabajo real. No solamente ves el patrón que tienes a la hora de relacionarte, de vincularte, sino que lo interrumpes. No solo entiendes tu historia, sino que toleras sentir diferente. Y no solamente sabes lo que te pasa, sino que respondes distinto cuando pasa. ¿Y eso cómo se hace? Eso implica algo muy concreto. Sostener la incomodidad de no hacer lo de siempre. Elegir a alguien que no activa tu herida, aunque al principio no genere esa misma intensidad. Por ejemplo, poner límites, aunque eso implique perder, no sobreadaptarte, aunque aparezca el miedo. Así que es elegir diferente, poner límites y no sobreadaptarte. Y aquí está el punto que marca la diferencia. El cambio en los vínculos no ocurre cuando entiendes mejor. Ocurre cuando te comportas diferente en el momento en el que se activa tu patrón. Porque tu historia no cambia sola y tu sistema nervioso no se regula con ideas. Tu sistema nervioso, como el de todo el mundo, se regula con experiencia repetida diferente. Así que la pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino la pregunta es ¿qué puedo hacer cuando esto me pasa? Y ahí es donde dejas de llamar destino a tu historia y empiezas a construir una forma distinta de vincularte. Y eso ya no es teoría, eso ya es práctica. En términos de Jung, ¿dónde realmente cambia el destino? Porque el destino deja de ser destino en el momento en que te interrumpes la respuesta automática. No cuando entiendes, no cuando explicas, no cuando nombras el patrón, sino cuando haces algo distinto en el mismo lugar donde siempre hacías lo mismo. Y ese es el punto exacto donde lo inconsciente empieza a hacerse consciente. Lo inconsciente no se vuelve consciente analizándolo, se vuelve consciente en la experiencia, en cuerpo. En cambio, el cambio ocurre en momentos muy concretos. Por ejemplo, cuando no persigues a alguien cuando ha decidido alejarse, dejas de llamarlo insistentemente cuando no te contesta, cuando no te sobreexplicas para sentirte válida, cuando sostienes el silencio sin llenarlo de ansiedad, cuando pones un límite aunque te tiemble el cuerpo entero, cuando eliges no engancharte a alguien que activa lo conocido, ahí estás haciendo visible lo invisible, porque estás actuando desde un lugar que antes no estaba disponible. Hay tres movimientos que transforman el patrón. El primero, darte cuenta en tiempo real. Segundo, sostener la activación sin resolverla como siempre, es decir, parar antes de ejecutar ese mensaje, mandarlo, ese... Y tercero, elegir una conducta diferente. Y así el sistema nervioso aprende algo nuevo. Y cuando el cuerpo aprende, entonces el patrón que tenías antes pierde fuerza. Y aquí es donde esto, como si dijéramos, baja tierra de verdad, ¿no? Porque si no entrenas,
eh, diría, fuera del momento crítico, pues cuando aparece el momento no te va a funcionar. Esto es lo mismo que si no, que si te vas a presentar una maratón sin haber entrenado, pues no vas a poder correr ni poder llegar. Hay que hacer un entrenamiento para cuando necesitas el apretón, para saber cuándo más lento, cuándo más despacio, cómo dosificar las fuerzas y demás, porque has entrenado. Pues esto es exactamente igual. Si no entrenas esto fuera del momento crítico, es decir, cuando no está pasando, en el momento en que algo sucede, no te va a aparecer esta capacidad de elegir y hacer algo diferente, porque esto es fundamentalmente práctica, no es relajación, el entrenamiento es práctica. Estás esperando un mensaje, miras el móvil y nada, notas cómo tu cuerpo se te extensa y ahí empieza la historia, te empiezas a activar. Tu tendencia es escribir y justo ahí es donde está el punto. No escribes, te quedas y observas que alguien se acerca y tú notas ganas de retirarte, tu tendencia de tomar distancia. Ahí está el punto. No te vas automáticamente. Te quedas un poco más y observas. Y este es el trabajo. No es entender, es estar dentro de la experiencia sin resolverla como siempre. Y esto lo llevo diciendo un montón de tiempo. Esto se entrena durante el día, paras, notas el cuerpo, dejas pasar la primera activación y luego decides. Eso es así, entrenamiento real. Y hablar de entrenamiento aquí es hablar de repetición con método, porque en el momento en el que el vínculo se activa, por ejemplo, el mensaje que no llega, la distancia, el acercamiento, el miedo, no aparece lo que sabes, sino que aparece lo que has entrenado. Y esto es lo importante, la capacidad de darte cuenta a tiempo y no reaccionar como siempre, no es un rasgo de personalidad, perdón, es una habilidad que se entrena. Por eso, con todas las formaciones que tengo hecho y demás, en presencia, lo que más te entrena es el programa que está más sistematizado, más probado y más, con más evidencia científica, con más estructura, con más práctica, que es el desarrollado por John Kabat-Zinn, que es el método de reducción de estrés basado en mindfulness. Y bueno, no es importante el nombre, sino que es un programa que entrena durante 8 semanas precisamente esto que estamos hablando. Las 4 primeras semanas son de autoconocimiento para que tú sepas cómo te mueves, para que puedas detectar antes y las otras semanas son para elegir respuesta. Y entre medias lo que estás entrenando es detectar, sostener y elegir. Porque, como te decía, esto no se basa en entrenar, se basa en repetir una experiencia una y otra vez para que el sistema nervioso cambie un patrón por una respuesta elegida. Es decir, que el inconsciente deje de dirigir tu vida al ser consciente de lo que está pasando. Am, Os decía poneros 5 alarmas, por ejemplo, pues para saber cuando suena la alarma, dónde estoy, si estoy presente, si estoy en pasado, si estoy en futuro, qué estado de ánimo tengo, qué me ha llevado a tener ese estado de ánimo. Son apenas 3 respiraciones necesarias para que seas consciente de todo eso. Y eso es entrenarlo. Que te pongas la alarma, no te la pongas, es cosa tuya. Pero aquí es donde está la diferencia entre la gente que quiere realmente habitar su vida y manejar su vida y la gente que solamente quiere teoría más teoría e identificarse con algo que ya sabe y comprender lo que le pasa para permanecer en lo que le pasa. Esto es práctica diaria, es progresión estructurada, es exposición repetida a la incomodidad
para poderla integrar en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú entrenas después de esto? Pues que aparece ese pequeño espacio antes de reaccionar que hace que baje tu impulsividad emocional, que aumente tu tolerancia a la incomodidad y que puedas tomar decisiones mucho más adecuadas de las que no te tengas que arrepentir, que tengas más claridad mental, porque cuántas veces nos arrepentimos, porque con quien peor nos portamos es con la gente que amamos y la gente que amamos es la gente que tenemos cerca. Y ahí es donde tenemos todas las broncas. Entonces, yo creo que vale la pena empezar a tener ese espacio de presencia para tener más claridad en cómo me vinculo. Y esto llevado, como decía, a los vínculos, pues se va a traducir en menos persecución, en menos evitación, en más intimidad y en más capacidad de sostener sin desaparecer, sin perderte, porque la incomodidad no es el objetivo. La incomodidad, como digo, es el precio de entrada al cambio. Lo que transforma es lo que haces diferente mientras estás incómodo, mientras eh, has parado y en lugar de mandar ese mensaje, en lugar de dar ese grito, en lugar de dar ese portazo, en lugar de callarte, has respirado y eso te da la capacidad de ver al otro y no solamente estar conectado con tu historia, que es lo que se activa cuando el otro hace algo. Alguien me mira mal y de golpe se conecta con cómo me miraba mi padre cuando me iba a reñir y sacaba el cinturón. Mi padre no, pero bueno, que esas son las historias. Y se conecta con eso y yo estoy respondiendo a eso, no estoy respondiendo al que tengo delante. Y simplemente con el hecho de parar puedo verle y entonces quizá recordar cómo ha sido su día, de dónde viene, qué está pasando por él, cuál es su historia y poder mirarlo con un poquito de amor, que es súper importante. Decirte que es súper importante el autoconocimiento porque mientras no ves el patrón, lo repites. Cuando lo ves, pero reaccionas igual, lo confirmas y lo mantienes. Solamente cuando lo ves y eliges distinto, lo transformas. Y para elegir distinto, mínimo una respiración, mínimo parar. Y eso se entrena porque así va a dejar de ser tu destino y porque no vas a necesitar sentirte diferente para actuar diferente y va a cambiar completamente la manera de vincularte. No se trata de que te calmes, se trata de poder estar en lo que sientes sin actuar como siempre. Y eso no se piensa, eso se entrena. Y hasta aquí hemos llegado. Un besito, muchísimas gracias por asistir a la conferencia y nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles, no, un miércoles de mayo aún por decidir en La Enredadera, a las 6:30. La Enredadera Consciente. Chao, chao.